Hola a todos amigos, le damos la bienvenida a Medicina Traducida. El día de hoy en este nuevo episodio vamos a conversar de un tema bastante peculiar y a la vez controversial en relación al cuidado de la salud de las articulaciones. Hoy vamos a hablar sobre los famosos colágenos. ¿Será que el uso de colágeno realmente tiene un impacto positivo en el cuidado de la salud de las articulaciones? ¿Será que realmente vale la pena invertir nuestros recursos económicos en comprar y consumir este tipo de sustancias? De eso y mucho más vamos a hablar en este episodio. Así que te invito a que te suscribas, actives la campanita y nos dejes tus comentarios. Antes de empezar, me gustaría invitarte a que conozcas y uses Latidos Care. Latidos Care es la primera aplicación médica que busca reducir el riesgo de que los pacientes tengan complicaciones relacionadas a la salud. Esto mediante una innovación en el monitoreo, control y prevención en salud. Te invito a que visites www.latidoscare.com y empieces a mejorar la manera como cuidas tu salud y la de tus seres queridos. Activación de alertas. En Latidos Care podrás ingresar el valor de tu presión arterial, pero si este valor ingresado es mayor al valor que tu médico fijó, automáticamente la app de Latidos Care enviará una alerta al contacto de emergencia que se registró. Hija, ¿qué pasó? Me ha llegado una alerta en la aplicación. ¿Cómo está mi mamá? Ok, ve llevándola al doctor, ya nos vemos. Con Latidos Care podrás actuar de manera rápida ante una emergencia. Visita Latidos Care y mejora el cuidado de tu salud. Hacer este video, amigos, me ha tomado más tiempo del que pensé, porque he tratado de ser lo más imparcial posible. He tratado de no ser muy categórico con todo lo que voy a decir. He tratado de ser más práctico al momento de transmitir el conocimiento que está a libre disposición, ¿eh? No es que es algo que solamente yo sepa. Ustedes pueden entrar en cualquier página médica seria y corroborar todo lo que les estoy diciendo. Definitivamente este es uno de los temas más controversiales y probablemente por eso me he demorado un poco más de lo que pensé en hacer este episodio. Es uno de los temas más controversiales que hay en el ámbito de la reumatología. Si nosotros listáramos las 10 causas más frecuentes de controversia en esta especialidad, en reumatología, definitivamente el tema del colágeno y las sustancias asociadas al colágeno están en el top 3, si es que no están en el primer lugar, ¿eh? Definitivamente, con toda la seguridad del mundo te lo puedo decir. Y esto se debe a múltiples factores que más adelante te los voy a comentar en el transcurso de esta transmisión. Bien, yo estoy muy seguro, o en todo caso, es muy probable que si tú o algún familiar tuyo tiene algún tipo de problema de salud que involucre compromiso de las articulaciones, es muy probable que hayas escuchado sobre ciertas sustancias, como por ejemplo la glucosamina, como por ejemplo el contitinsulfato, o como por ejemplo el ácido hialurónico intraarticular. O sea, que te lo colocan dentro de la articulación. Las famosas infiltraciones articulares de ácido hialurónico. Es muy probable que hayas escuchado de esto. Muy probable. Y también es muy probable que asocies estas moléculas o estos suplementos con colágeno. Lo primero que me gustaría comentarte es que estas sustancias no son colágeno. No son colágeno, amigos. Son sustancias, suplementos que han sido desarrolladas en un laboratorio por la industria farmacéutica y que, bueno, lo han desarrollado con el objetivo de ver si es que hay o no un impacto positivo sobre las articulaciones, ¿no? Y obviamente ofertarlo y venderlo. Estos no son medicamentos, son suplementos. Entonces, esto también es importante, ¿eh? Porque para que un medicamento sea aprobado, tiene que pasar por cierta rigurosidad por los organismos reguladores, ¿no? En cambio, los suplementos no tienen que pasar porque son suplementos, no son medicamentos. Bien, ok. Entonces, bueno, voy a tomar el ejemplo que creo que está fuertemente relacionado con este tipo de sustancias, ¿no? La artrosis. La artrosis es una condición de salud en la cual el cartílago se desgasta y al desgastarse, este desgaste ocasiona una inflamación y dolor de articulaciones, especialmente de rodilla, cadera, columna, manos, etcétera. Especialmente, no únicamente, sino especialmente. Perfecto. Entonces, el 99% de las personas que consumen este tipo de suplementos lo hacen porque tienen artrosis. Por eso es que
todo lo que voy a comentar está directamente relacionado a artrosis. No voy a hablar de tendinitis, no voy a hablar de bursitis, no voy a hablar de condromalacia, no. Voy a hablar de artrosis porque el 99% de las personas que consumen esto lo hacen por ello. Bien, o para prevenir artrosis o para tratar la artrosis. Bien, entonces, ¿qué es lo que sucede? Muchas personas refieren que han consumido, teniendo artrosis, ¿no? Han consumido esto y han notado una disminución del dolor. Entonces, por ello, dicen, me curé o mi cartílago se regeneró. Entonces, demos un paso más atrás. Ustedes, ¿qué me dirían si yo les digo esto? Un paciente con artrosis ha tomado paracetamol, le ha bajado el dolor, entonces ya lo curé de su artrosis. Si yo les digo eso, ¿ustedes qué pensarían? ¿Pensarían que estoy en lo cierto o dudarían? Como mínimo yo creo que dudarían, ¿no? Porque definitivamente ustedes no creo que piensen que el paracetamol está curando o regenerando el cartílago. Muy probablemente ustedes me van a decir, doctor, no, lo que ha pasado es que al tomar el paracetamol le bajó un poco el dolor durante el tiempo que dura el efecto del medicamento. Una vez que pase el efecto, le va a volver a doler la articulación. ¿Cierto? Perfecto. Bien. Exactamente lo mismo pasa con este tipo de sustancias, glucosamina, coendisulfato, heparansulfato, en relación a la artrosis. Exactamente lo mismo pasa. Solamente que, bueno, el común denominador de personas, como asocian que estas sustancias no son medicamentos, buscan consumir esto, pensando que, bueno, no son medicamentos, entonces no voy a tener ningún tipo de efecto secundario y me va a ir mejor, ¿no? Ahí viene un término muy interesante que se llama efecto placebo. Bien, entonces, lo primero es que pueden disminuir el dolor, podría ser, es bastante discutible, más adelante voy a conversar acerca de algunos estudios. ¿Regenera el cartílago? Eso no, amigos, definitivamente no regenera el cartílago. Y es muy importante decir esto porque hay personas que buscan costear o financiar este tipo de suplementos con la promesa que esto le regenere cartílago, y eso no es así. No es así. O algunos lo compran buscando que los cure de su problema de la artrosis, y eso tampoco es así. Lo que puede hacer, y es discutible, es que le podría disminuir la intensidad del dolor, y el mismo efecto va a tener otros medicamentos, como por ejemplo el paracetamol, el ibuprofeno o algún antiinflamatorio, inclusive hasta cremas en la superficie de la piel, podrían tener exactamente el mismo efecto y no tener el costo que tienen este tipo de sustancias. Importante tener en cuenta eso, ¿no? Ahora, vamos a hablar acerca de el impacto que tiene este tipo de suplementos o insumos sobre la salud y la evidencia demostrada, ¿no? Ahora ya no voy a dar mi opinión y no voy a contar anécdotas en este momento, voy a hablarte con evidencia, ¿no? Si cualquiera de ustedes entra a las guías de recomendación médica de diferentes organismos, entre ellos el Colegio Americano de Reumatología, la Liga Europea contra el Reumatismo, la Liga Panamericana o la Liga de Asociaciones Panamericana de Reumatología, van a encontrar un común denominador. En las guías para el tratamiento de la artrosis especialmente de rodilla, no recomiendan el uso de este tipo de suplementos o complementos, ¿no?, para tratar la artrosis. No lo recomiendan. En algunos casos recomiendan en contra, o sea, recomiendan no utilizarlo, porque no hay beneficio. En el Colegio Americano de Reumatología recomiendan en contra. En la Liga Europea contra el Reumatismo no lo recomiendan, o sea, no recomiendan usar este tipo de sustancias, pero tampoco contraindican el uso, ¿no? Porque, valgan verdades, consumir ese tipo de alimentos no te va a hacer un daño a tu salud. Es la verdad, no te va a hacer un daño. A tu salud, no. A tu economía, probablemente sí. No, porque, valgan verdades, este tipo de suplementos no son económicamente fáciles de acceder. Son insumos, que son un poco costosos, ¿no? Especialmente el ácido hialurónico. El ácido hialurónico ronda entre los 300 a 400 dólares la inyección dentro de la articulación. Ojo, estamos hablando solamente del medicamento. Muy aparte, me imagino los honorarios del profesional de la salud que te va a colocar el medicamento en la rodilla, todo lo que acompaña a la infiltración, ¿no? Entonces, por estas razones,
que no ha demostrado realmente eficacia es que las diferentes entidades que no están directamente financiadas por la industria farmacéutica no recomiendan este tipo de insumos. ¿Cómo así, doctor? Lo que pasa es que vayamos por partes. La glucosamina y el condroitin-sulfato se ha comparado en varios estudios, y estos son los estudios que considera la liga, estas organizaciones de reumatología. En estos estudios se ha visto que cuando a un grupo de personas le das la glucosamina y a otro grupo de personas le das placebo, es decir, le das nada, cuando los comparan, se nota que el grupo que utilizó glucosamina tiene un poquito menos dolor que el grupo al que no le diste nada. O sea, la glucosamina es un poquito, o sea, no es significativo, o sea, no es significativa la mejora en comparación con las personas a las que no le diste nada. O sea, la glucosamina por un poquitito le gana a nada. Entonces, cuando lo comparan con otros tipos de intervenciones, la glucosamina no logra ser mejor. Y esa es una de las principales razones por las cuales no se recomienda. No se recomienda utilizarlo. ¿Por qué? Porque no ha demostrado que realmente tenga un impacto significativo a nivel de las articulaciones. Entonces, esa es una de las primeras razones. Glucosamina con disulfato. O sea, los polvitos o las cápsulas, ¿no? No. Segundo, el ácido hialurónico. Y en el ácido hialurónico sí me voy a tomar un poquito más de tiempo, porque aquí sí hay muchas más cosas que ver, ¿no? Y aquí sí, muy probablemente quienes tengan un perfil medio conspiranoico van a saltar al terminar esa transmisión. Lo que pasa con el ácido hialurónico. El ácido hialurónico es una sustancia que se puede infiltrar dentro de la articulación. ¿Qué dicen las guías? No recomiendan el uso de este tipo de sustancias. ¿Por qué? Porque no ha demostrado que realmente dé disminución de la intensidad de los síntomas, alivio del dolor, cure un problema o regenera el cartílago. Definitivamente no ha demostrado. Definitivamente no te va a regenerar el cartílago, eso ya lo comenté al inicio. ¿Te puede disminuir la intensidad de los síntomas? Sí, lo podría disminuir, pero ese resultado en realidad es muy dudoso. Así como hay personas que dicen que han notado disminución de la intensidad de los síntomas, hay muchas más personas que no han notado ningún tipo de mejoría de la intensidad de los síntomas. Y claro, muy probablemente esto tenga mucho que ver con el grado de la artrosis que tengan los pacientes. En muchos estudios se han hecho evaluación del impacto que tiene la infiltración articular del ácido hialurónico en pacientes con artrosis severa, moderada y leve. Definitivamente, si es severa, ya no hay mucho que hablar, porque ya se desgastó el cartílago, así que el efecto de la viscosuplementación no va a tener un impacto. Si es moderado o leve, por ahí se ve que en algunos casos puede haber mejoría, en otros casos no. Entonces, en líneas generales, como hay mucha incertidumbre sobre el efecto real, las diferentes entidades no recomiendan utilizar el ácido hialurónico. Pero otras, como por ejemplo la Liga Europea, tampoco lo contraindica. O sea, una cosa es que yo te diga, no te lo recomiendo, y otra cosa es que yo te diga, no, yo te recomiendo no utilizarlo. O sea, yo sé que son igual, pero en realidad son dos cosas diferentes, ¿no? La Liga Europea, por ejemplo, no te dice que te contraindica que lo uses. Dice, sí, si quieres puedes utilizarlo. Si para ti, como paciente, no te genera problema gastar 300, 350 o $400 por un procedimiento que probablemente y muy probablemente no te mejore la intensidad de los síntomas, si tú no tienes problema con ello, adelante. Daño no te va a hacer, como comenté al inicio. Infiltrarte con ácido hialurónico no te va a hacer un daño. A tu salud no, a tu bolsillo, a tu economía quizás, a la expectativa que tengas quizás sí va a causar, ¿no? Entonces, la pregunta que tú te estarás haciendo, doctor, pero si los diferentes estudios o las diferentes organizaciones médicas o autoridades médicas en relación a las asociaciones no recomiendan utilizar el ácido hialurónico para artrosis, estamos hablando de artrosis, ¿por qué hay médicos que lo recetan? ¿Cuál es la razón, doctor? Bien, entonces, para ello te voy a mostrar algo que lo sabemos varios médicos,
pero que obviamente a veces es un secreto que se tiene. Y es esto de acá. Bueno, para los que están escuchando el episodio, le voy a leer. Este es un estudio que ha encontrado la asociación entre los pagos de marketing de la industria farmacéutica a los médicos y la administración intraarticular de ácido hialurónico. Este de acá es un estudio que se hizo a muchos médicos del programa Medicare en Estados Unidos. El objetivo de este estudio, amigos, ¿saben cuál fue? Fue buscar o demostrar si es que los incentivos económicos por parte de la industria farmacéutica a los médicos aumentaban o impulsaban la receta o la prescripción de ácido hialurónico intraarticular. Bien, entonces ya más o menos ya van viendo por dónde va este comentario que voy a hacer. Ya más o menos ya. Entonces, este estudio, y acá voy a buscar el punto donde está el resultado. Este estudio encontró que los médicos habían 3 grupos. Los médicos que no recibían incentivo económico por parte de la industria farmacéutica, médicos que recibían entre 1 a 100 dólares por receta de ácido hialurónico, y el tercer grupo, médicos que recibían más de 100 dólares de incentivo por la receta, ojo, es por receta de ácido hialurónico. Fueron 3 grupos, ¿no? Lo que se notó era que los médicos que no tenían incentivo económico no recetaban ácido hialurónico, o muy poquito. Los médicos que recibían de 1 a 100 dólares por receta tenían mayor predisposición a recetarlo, y los que tenían más de 100 dólares de incentivo por receta tenían hasta 3 veces más probabilidad de recetar este tipo de suplemento para que sea colocado dentro de la articulación. Entonces, aquí está quizás la respuesta a la pregunta que muchos nos hacíamos sobre por qué hay tantos médicos, colegas, que administran este tipo de sustancia intraarticular a los pacientes, pese a que haya tanta evidencia de que realmente no tiene un impacto benéfico, tanto así que las diferentes organizaciones no lo recomiendan. Entonces, esta es la respuesta. Y este estudio, para quienes, ahí está el link, está el nombre, para que ustedes mismos lo puedan buscar y lo puedan leer, o sea, todo esto es transparente. Esta es una de las revistas más importantes del mundo de la medicina. Estamos hablando de una revista llamada JAMA. Esta junto con el New England, Nature, son revistas de renombre en el mundo de la medicina, ¿no? Entonces, este estudio cuando salió, obviamente, pues generó bastante controversia. Muchas personas, muchos médicos, porque en realidad quienes leen los estudios son los médicos, no los pacientes. Muchos médicos empezaron a cambiar su conducta, ¿no? Y a raíz de eso, también se vio como en algunos países se está prohibiendo el financiamiento o los bonos por parte de la industria farmacéutica a los médicos, porque claramente, aquí este estudio al menos, en el caso del ácido hialurónico intraarticular para artrosis, estamos hablando de artrosis, no estamos hablando de condromalacia, no estamos hablando de otras condiciones, estamos hablando de artrosis. ¿Cómo influye en aumentar la probabilidad de que prescriban este tipo de suplementos? Entonces, esta es la explicación. O sea, este es un secreto a voces que muchos médicos sabíamos, pero este estudio, digamos, nos da un respaldo para poder aseverarlo, ¿no? Es una investigación que se hizo en Estados Unidos, donde se evaluaron, a ver, déjenme ver porque no recuerdo exactamente la cantidad de médicos, pero sé que son bastantes, ¿ah? Claro, incluyeron a 20.500 médicos. 20.000 médicos, amigos. 20.000 médicos fueron encuestados, evaluados. Médicos que, tenían por prescribir este tipo de medicamento, ¿no? Este tipo de suplemento o insumo. Entonces, 20.000 personas, 20.000 médicos fueron evaluados y se encontró eso, ¿no? Que los médicos que recibían más de 100 dólares de incentivo económico tenía hasta 3 veces más probabilidad de recetar ácido hialurónico intraarticular. Bueno, entonces, algunos comentarios importantes, ¿no?
Primero, mi opinión, para los que quieran conocerla. El ácido hialurónico no te va a hacer daño si te lo colocan obviamente si te lo colocan bien y lo hace un profesional entrenado y capacitado, ¿no? No te va a hacer un daño a tu salud, no, si lo hacen bien. Mucho del efecto que tiene sobre el dolor, los estudios nuevamente han demostrado que mucho tiene que ver con un efecto placebo, 1. 2, depende también mucho del grado de la artrosis. A un paciente que tenga una artrosis grado 4, o sea, con desgaste de la articulación, definitivamente no va a haber casi nada de efecto benéfico. En cambio, si se lo colocan a una persona que tiene artrosis grado 1, grado 2, puede ser que haya una disminución discreta del dolor. Pero ojo, una persona que tiene una artrosis grado 1 de por sí no tiene tanto dolor. Entonces, como que digamos, el impacto no va a ser muy grande, ¿no? Bueno, entonces, primer punto, daño a tu salud no te va a hacer. El problema es el tema económico. El tema económico sí, ¿no? Porque no todas las personas pueden permitirse invertir entre 350, 450 dólares para comprar esta ampolla. Dólares, ¿ah? Estamos hablando de dólares. Para comprar esta ampolla y se la colocan en la rodilla. Entonces, personalmente yo no suelo recomendar, no suelo prescribir ácido hialurónico para artrosis. No suelo recomendar. ¿Por qué? Porque yo sé que muchas personas que inviertan ese dinero tienen una expectativa que esto les quite el dolor o los cure, entre comillas, ya hablamos acerca de la definición de curar, y no vuelvan a tener dolor. Y eso definitivamente no va a ser así. Paciente que se ponga una infiltración con ácido hialurónico, dependiendo del grado de la artrosis, va a volver a sentir dolor. Entonces, el paciente obviamente tiene una expectativa diferente a la realidad, ¿no? Bueno. Personalmente, yo no suelo recetar glucosamina, conditilsulfato, heparansulfato o ácido hialurónico para artrosis. Personalmente no suelo recetarlo para artrosis. Ahora, es cierto, hay otras condiciones en las que se podría ver la evolución con la infiltración con ácido hialurónico. Son otro tipo de condiciones, por ejemplo, problemas para tendones, ligamentos, por ahí condromalacia, que es materia para otro tipo de contenido, otro tipo de video. Pero al menos para artrosis, personalmente yo no lo recomiendo, no lo receto. Algunos pacientes me comentan, doctor, ¿me haría daño consumirlo? No, en el caso de la glucosamina sí les hago hincapié de que podrían aumentar de peso y eso le podría causar dolor de rodillas. Muchos pacientes desestiman utilizarlo entonces. En el caso de la infiltración con ácido hialurónico les explico sobre el grado de su artrosis, los resultados y la expectativa. Porque yo creo que lo más importante es que el paciente esté informado sobre qué es lo que debería esperar y qué es lo que realmente va a pasar, ¿no? O sea, yo creo que ahí viene el problema. El conflicto en una consulta con respecto a este tipo de intervención de la infiltración con ácido hialurónico viene porque hay una gran diferencia entre lo que espera que pase el paciente y lo que realmente va a pasar. Entonces, el trabajo del médico, ¿cuál es? Es tratar de cerrar la brecha de conocimiento. O sea, decirle al señora, ¿usted qué esperaría que pase si le infiltro el ácido hialurónico en su rodilla? El paciente va a decir que me cure, que se regenere el cartílago, que nunca más vuelva a tener dolor. Si esa es su expectativa, está muy alejada de la realidad, está muy alejada. Entonces, ahí el médico es el que tiene que entrar y explicarle, mire, va a pasar esto. Si pese a ello, el paciente, dice, ok, conozco todo lo que usted me ha dicho, doctor, pero aún así estoy dispuesto a asumir el riesgo y colóqueme el medicamento, el suplemento. Ok, se le coloca. Como le digo, daño no le va a hacer. A su salud no, al bolsillo quizás. Muy bien, amigos, espero que este video, esta transmisión, porque también la escuchan en Spotify, la vemos en YouTube, espero que haya sido de mucha utilidad, espero que haya aclarado muchas dudas, he revelado algo que se conoce en el ámbito de la medicina sobre los incentivos económicos, especialmente de este suplemento del ácido hialurónico intraarticular. Te he mostrado el estudio en la pantalla. Si es que tú estás viendo este episodio, lo estás escuchando, por podcast, te invito a que visites el canal de YouTube Medicina Traducida.
Ahí vas a poder ver, porque lo he compartido en la pantalla, y puedas leer ese estudio, ¿no? Y puedas ver que, bueno, aquí estamos basándonos en la evidencia, no estamos basándonos en opiniones. Entonces, espero que esta información te haya sido de utilidad, haya sido de tu agrado. Yo sé que va a haber mucha controversia, por ahí van a haber comentarios que van a, bueno, con ideas conspiranoicas sobre este contenido, pero bueno, lo importante es decir la verdad. Así que amigos, espero que les haya agradado, cuídense mucho y nos vemos en una siguiente oportunidad. Hasta la próxima.